Buenas noches, señores estudiantes. Ahora estamos en la semana 5, donde vamos a hablar sobre los dos posteriores métodos métodos jurídicos. Tenemos el método de integración del derecho y el método de la creación legislativa del derecho. Vamos a hablar primero sobre el método de integración del derecho acerca sobre las lagunas de la ley. En cuanto a este método, el ordenamiento jurídico interno de cada país, que son de suma importancia en su formación profesional. El juez no puede dejar de fallar a pretexto de silencio o oscuridad o insuficiencia de la ley, porque éste incurriría en responsabilidad por degeneración de justicia, donde surge entonces la necesidad de llenar esa laguna. Ahora, para la escuela de la exegis, no existe, como ya vimos, las lagunas porque predicaba el total a plenitud de la ley escrita, en donde Valencia Sea, que fue un jurista catedrático de Derecho Civil colombiano del siglo XX, a través de sus obras y la enseñanza universitaria, donde modificó los paradigmas de la tradición del derecho civil. Donde existen 4 tendencias actualmente sobre el procedimiento que debe emplearse para colmar los vacíos que existen en la ley. Las lagunas de la ley deben llenarse por medio del procedimiento analógico. También pueden llenarse creando libremente el derecho, también acudiendo en primer lugar a la analogía. Otros también sostienen que para colmar las lagunas de la ley deben acudirse a la analogía y la explicación de los principios o reglas generales del derecho. La integración en el derecho colombiano, Valencia Sea, la legislación colombiana reconoce expresamente la existencia de lagunas, donde indica que los jueces del procedimiento que deben seguir para llenarlos en los artículos 8, 3 y 48 de la ley de 153. Esta ley fue dictada sobre reglas generales sobre la validez y la aplicación de las leyes en el año de 1887. El artículo 8 de la ley 153, esta explica donde no haya exactamente aplicable el caso controvertido, donde se aplican las leyes que regulan casos o materiales semejantes, que en lo posterior se le podrá analizar mucho mejor, y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho. En el artículo 13 de la ley 153 expresa vuelta que la costumbre, siendo general y conforme con lo moral, cristiana, constituye el derecho o la falta de legislación positiva. Por eso, entonces, en esta encontramos la costumbre, la analogía, las reglas o principios generales del derecho, donde aclara en el artículo 48 de la ley 153, donde los jueces o magistrados que rehusaren juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley incurrirán también a responsabilidad por degeneración de justicia. Existen 3 medios para llenar las lagunas de la ley, que son la costumbre y que es la costumbre donde analizamos donde la costumbre es la regla jurídica nacida de aquellas prácticas uniformes, donde públicas y reiteradas de la sociedad, donde exigen también, donde estas fueron de negación de justicia, de acuerdo al artículo 48, sin intervención del legislador, la costumbre para que sea considerada norma jurídica, esta debe llenar según las exigencias. A. Primero, tenemos que la costumbre no sea como lege,
Esto significa que la costumbre no debe contrariar la ley directa ni tampoco indirectamente, cualquiera que sea la naturaleza de esta imperativa, taxativa o dispositiva. B. Tenemos la pluralidad de prácticas, donde este elemento consiste en que las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre sean reiteradas, repetitivos o por un largo espacio de tiempo, también el tiempo durante el cual ha debido repetirse las prácticas que han sido un buen juicio de juez. C. La uniformidad de las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre. Esto quiere decir que las prácticas deben realizarse por parte de los individuos que constituyen un cierto grupo social del mismo modo. D. La pluralidad de las prácticas, donde las prácticas que constituyen la costumbre deben ser públicas. Esto para que sean conocidas suficientemente como para las personas que forman el grupo social. La generalidad de las prácticas, vuelta a esta constituye este requisito como las prácticas que sean realizadas por todos los miembros del grupo social, en donde se vaya a explicar la costumbre a un determinado caso. Y F, tenemos que la idea de la obligatoriedad de la costumbre es el grupo social. Esta es la opinión vuelta de que la costumbre debe regir en el medio social, de que se trata por ser necesaria y de que su incumplimiento o violación acarrea una sanción jurídica. La siguiente, que es la analogía. La analogía, en cambio, es un procedimiento en virtud del cual se atribuye a un caso imprevisto las consecuencias jurídicas que la ley produce a otro semejante, es decir, que presenta ciertos elementos comunes en el primero, cierta identidad parcial. A diferencia de las reglas o principios generales del derecho, esta vuelta el intérprete está obligado a buscar una regla general del derecho, cuando para un caso concreto no encuentre solución en el derecho escrito, ni en la costumbre, ni pueda resolverse por analogía legis. Muy bien, entonces pasemos a los métodos de creación legislativa del derecho. Esta vuelta, desde el papel que tiene el legislador en la creación de la ley, los factores que dan origen al derecho y la técnica de redacción de normas, la ley en sentido escrito es una de las formas que reviste el derecho para manifestarse. Estas tres cosas que manifiesta en el método de creación legislativo del derecho, debemos indagar el papel del legislador en la creación de la ley, los factores generadores del derecho que deben tenerse en cuenta el legislador y las técnicas de redacción de las normas jurídicas. Entonces, tenemos el papel del legislador en la creación de la ley. El papel que el legislador desempeña en la elaboración de la ley, hay dos escuelas bien definidas, la del derecho natural y de gentes y la histórica. Primero, la escuela del derecho natural y de gentes. Esta escuela surgió en el siglo XVII. Sostiene que el derecho es producto de la razón y mero resultado del pensamiento humano. Descubre un conjunto de reglas ideales de conducta inmutables, universales y perfectas, en el cual inspira el legislador en su labor de darle una expresión al derecho mediante ley. Hugo Grotius fue un jurista, escritor y poeta que define o defiende también al derecho positivo llamado por el voluntariado. Es que el derecho natural se concibe por esta escuela como un derecho superior a la voluntad del legislador, debiendo servir de dirección y orientación al derecho positivo. Segundo, la escuela histórica. Esta escuela nació vuelta en Alemania durante el primer cuarto siglo XIX, siendo sus jefes Savigny y Püchter. Figuraron juristas que se dedicaban al análisis vuelta del derecho romano.
Este punto se apartó en que la Escuela del Derecho Natural que se colocó resolviendo en el centro de realidad social en un estadio más avanzado que el derecho anterior, progresa por medio de la técnica, es decir, por la obra científica que los juristas tienen atribuidos en las tradiciones nacionales, donde lo desarrollan. El elemento generador del derecho no es, pues, sino la voluntad de un legislador, sino la conciencia popular del espíritu del pueblo. A partir de esta escuela histórica, el derecho es dominado por la historia, porque evolucionado constantemente e indefinidamente. El otro punto son los factores generadores del derecho. Como hemos visto, los tratadistas Lozano y Lozano, que igual son juristas, en las unidades anteriores, el derecho es fundamentalmente dinámico según ellos. Está en perpetua formación y admite indefinidos desarrollos. Es por excelencia el producto nacional y de los pueblos. Los factores generadores del derecho constituyen las llamadas fuentes reales o materiales. Estos factores son dos. Según Bonaccais, jurista francés, el experimental y el racional. Primero, el factor experimental tenemos el medio social y la naturaleza permanente del hombre. En esta, como factor experimental, está constituido por las apariencias a la armonía social, las cuales tienen su origen en el medio social y en la naturaleza permanente del hombre. El medio social, vuelta a estas, las aspiraciones del medio social son las que suministran la materia o sustancias mismas del derecho para elaborar sanamente reglas del derecho e instituciones jurídicas donde deben partirse ante todos los datos reales o estrictamente naturales del derecho positivo. Estas realidades positivas y actuales no crean directamente las reglas jurídicas, pero sí dibujan sus contornos y por lo menos constituye su medio. Si presentan un conjunto de consideraciones de orden físico, psicológico, grupal, religioso, económico y político, por ello, esta debe de ensayar distinta en forma más simple del diverso de los factores generadores del derecho, teniendo en cuenta las diferentes clases de reglas que se imponen al hombre sin intervención de la voluntad del legislador, que son, a saber, las reglas religiosas, las reglas morales, las leyes económicas y del Estado social. A diferencia de la naturaleza permanente del hombre, esta es al lado de las aspiraciones del medio social, donde el legislador debe tener en cuenta todos los datos suministrados por la naturaleza permanente del hombre, contemplada por el aspecto experimental, tal como las ciencias físicas y las morales que no las presentan. Los datos por la naturaleza permanente del hombre, estas son vueltas las que suministran el elemento fijo del derecho, en tanto que los datos suministrados por las necesidades del medio social forman la sustancia cambiante e indefinidamente en transformación en elementos experimentales. El factor racional, como último punto. Este es el segundo factor generador de las reglas e instituciones jurídicas que está traduciendo por la noción del derecho, su misma misión e inspirar y dirigir el elemento experimental y filtrar o controlar. En la técnica de la redacción de las normas jurídicas tenemos la necesidad de la técnica de la elaboración de las leyes, la llamada política jurídica. Aquellas a quienes va dirigida, ella debe de ser aplicada e interpretada por el juez en el caso de dificultades. O sea, es necesario que ella sea dictada siguiendo ciertas reglas técnicas. Por eso, entonces, las reglas técnicas de la elaboración de las leyes deben regirse bajo las siguientes fases. En esta se refleja la determinación del fin de las reglas jurídicas. Ahora, deben seguirse las siguientes: la determinación y el fin de las reglas jurídicas y la aplicabilidad de las reglas jurídicas.
En la determinación del fin de las reglas jurídicas, este fin siempre es doble, mediando o inmediato. El primero es el que persigue todo el ordenamiento jurídico y según la satisfacción de las necesidades mostradas por el elemento permanente del hombre, los fines del ordenamiento jurídico, para unos esto es los fines que son los que realiza la ideal de justicia concebido por la sociedad, para lo cual se legisla, para otros es lograr la paz. Algunos piensan que el derecho es un medio para la seguridad jurídica y, en fin, para otros es el bien público temporal. Los valores del bien público son individuales, consagrados al perfeccionamiento del individuo y colectivos sociales o comunitarios, destinados a lograr el desarrollo de la población en número y calidad, así como el espíritu de unión y de sacrificio. O sea, en pocas palabras, los valores colectivos son los que persiguen la grandeza y la prosperidad de las naciones. Los valores anteriores tenemos los políticos, refieren al Estado. Estos valores están en servicio de los demás, porque el bien público en cualquiera de sus categorías valorativas será tanto mejor servido como en el grupo fundado para este fin, que sea de mejor calidad. Ahora bien, entre los diversos valores humanos se encierra el bien público, donde existe una jerarquía. Esta jerarquía de los valores relativos del bien público es la siguiente. Primero, valores espirituales que comprenden los valores intelectuales y morales. Segundo, valores materiales. Por otro aspecto, la jerarquía se presenta así. Valores colectivos como primero y valores individuales como segundo punto. La jerarquía de los valores. Tenemos la aplicabilidad de las reglas jurídicas. El derecho, como toda regla de disciplina social, exige que también sea aplicado, ser puesto en ejecución por medio de los órganos exteriores, que son los funcionarios y jueces de la aplicabilidad de las reglas, a saber. Primero, el derecho de ser suficientemente definido. Los propuestos de hechos previstos en las reglas del derecho deben ser susceptibles de prueba, y la concentración de la materia jurídica que debe de ser procurarse. El derecho debe ser suficientemente definido. Esta no es practicable en todo aquello que dé lugar a dudas o a controversias, que son productoras de inseguridad. El segundo, donde son los supuestos de hechos previstos por las reglas del derecho, deben ser susceptibles de prueba. Es preciso además que esta realización sea aprobada, es decir, demostrada objetivamente por elementos que engendren una convicción, bien respecto a la parte obligada para ejecutar o bien en caso de discusión respecto a los órganos de aplicación del derecho. La concentración de la materia jurídica debe procurarse, que formulen también de manera general la hipótesis sobre la base de una presunción de conformidad de los casos singulares del caso normal y también de manera general la solución. Tenemos también la redacción de las reglas jurídicas, que esta consta de dos partes. Vamos a mostrarles, expandir. Tenemos las dos partes, que es la hipótesis y las consecuencias jurídicas. La hipótesis está vuelta son los supuestos de hecho que la ley tiene en cuenta para asignarles determinadas consecuencias. Estas son obligaciones o derechos a atenerse a las siguientes reglas. Primero, el empleo del lenguaje jurídico y la formulación abstracta de la regla. El empleo del lenguaje jurídico, esta vuelta es de un vocabulario preciso. El derecho tiene su terminología, lo cual le da la precisión y claridad a los conceptos. Los hechos jurídicos de esta disposición se expresan haciendo uso de los siguientes conceptos: la causa, la legitimidad, el enriquecimiento y el perjuicio de otro. La formulación abstracta de las reglas, la regla de derecho siendo por naturaleza
impersonal y permanente, debe ser redactada en una forma general, susceptible de ser aplicada a todos los casos particulares. Esto es todo, señores estudiantes. Muy buenas noches. Gracias.